Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver los elementos de la gestión de la importación para el consumo. Pero primero vamos a comenzar con las funciones principales que tienen los operadores de comercio exterior o los operadores logísticos. Entonces vamos a comenzar con las líneas navieras o compañías navieras, que son dueñas de buques, son dueños de contenedores, ¿sí? Y que son los transportistas principales, como por ejemplo Maersk Line, Hamburg Süd, por ejemplo, ¿sí? Y también como otro ejemplo es Mediterranean Shipping Company, que son las principales líneas navieras a nivel internacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver también el agente marítimo, que su principal función es de atender a los buques, ¿sí? Como por ejemplo el tema del rancho de nave, que es la entrega a los tripulantes, por ejemplo, de alimentos, ¿sí? También puede atender a los buques con los combustibles, en la limpieza también de los buques. Y otro también elemento importante de la gestión y de la operativa de la importación para consumo son los agentes generales, que son representantes de las líneas navieras. Maersk Line, Maersk Perú. Maersk Perú, en este caso, viene a ser su agente general. Son los que venden los fletes internacionales tanto a importadores y tanto a exportadores. Otro elemento también importante son los agentes de aduana. Los agentes de aduana son los que hacen los trámites ante la administración, como por ejemplo de la SUNAT, en representación de los importadores. Entonces, estos agentes de aduanas es uno de los elementos de la gestión y son muy importantes en la operatividad del comercio exterior como una importación. Tenemos también los almacenes aduaneros y de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Aduanas, habla que en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas indica que también estos son llamados depósitos temporales, ¿sí? Entonces los almacenes aduaneros se dividen en depósitos temporales y también depósitos aduaneros. Otro punto importante son los agentes de carga internacional. Los agentes de carga internacional son los consolidadores que obviamente agrupan mercancías, ¿no?, en diferentes partes del mundo para el transporte internacional de aeropuerto a otro aeropuerto o de puerto a otro puerto, ¿sí? Entonces estos operadores de comercio exterior, estos operadores logísticos son muy importantes y son elementos fundamentales para la gestión de la importación. Es importante escogerlos porque a partir de ahí vamos a tener una excelente gestión de nuestra importación, ya sea por ejemplo de pequeñas cargas o a grandes cargas, como por ejemplo si yo traigo contenedores. Perfecto. Entonces vamos a ver otros elementos que son el consignante, que en este caso es la persona natural o es la persona jurídica que envía la mercancía a un consignante. Por ejemplo, yo voy a exportar desde Tailandia, en este caso el exportador tailandés me va a enviar una mercancía, él viene a ser el consignante. Y yo, quien recibe la carga, quien yo he comprado la carga, vengo yo a ser el comprador. Otro punto importante son los despachadores de aduana. La Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas indica que los despachadores de aduanas son, por ejemplo, el mismo consignatario, el mismo importador, porque un importador puede hacer su mismo trámite ante la administración en el caso de una importación para el consumo cuyo valor FOB sea menor o igual a $2.000. Esto es para una importación. Y para una exportación, también una misma persona natural podría hacer su mismo despacho, por ejemplo, una exportación cuyo valor no supere los $5.000, ¿sí? Entonces, es importante también tener en cuenta que los mismos importadores, los mismos exportadores pueden ser sus mismos despachadores de aduana. Pero también están las agencias de aduana, por ejemplo, o los agentes de aduana, por ejemplo, que también hacen los trámites ante la administración, ¿sí? Y también tenemos los despachadores oficiales. Los despachadores oficiales son las personas naturales quienes representan a una entidad pública y que realizan los trámites tanto de ingreso o tanto de salida, por ejemplo, de mercancías, pero de esta entidad, ¿sí? Por un ejemplo, vamos a ver. Un trabajador, por ejemplo, de la FAP se especializa y lleva un curso, obviamente, en la administración, en la IAT, y en este caso se acredita como un despachador oficial. Entonces, él puede representar a la FAP, ¿no?, haciendo los trámites tanto de ingreso y tanto de salida de las mercancías. Entonces, a eso voy con despachadores oficiales. Más adelante vamos a hacer una explicación al detalle, claro está, de estos despachadores oficiales, ¿sí? Muy bien. Otro punto importante, otro elemento importante son los derechos arancelarios, ¿sí? Y estos están establecidos en el arancel de aduanas, ¿no?, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas.
Recuerden que las alícuotas actualmente de los aranceles son en 0, 6 y 11% que actualmente se está manejando. Ya tenemos un poquito más del 70% que los ad valorem ya están en una alícuota de 0% y eso obviamente es conveniente para los importadores. Muy bien, otro punto importante es la factura comercial. Este documento es un documento emitido por el exportador hacia el comprador de una transacción comercial, obviamente de mercancías o de bienes y servicios. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros como importadores en la gestión de una importación debemos revisar cuáles son los requisitos mínimos que debe tener la factura comercial, ¿sí? Y estos requisitos se ven, por ejemplo, en el Decreto Supremo 186 del año 99, Economía y Finanzas, también lo puedes ver en el Procedimiento General de Importación para el Consumo del INTA PG01. Son, por ejemplo, datos importantes en donde figuran los requisitos mínimos que debe tener una factura comercial de importación. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de exportación, en el reglamento de comprobante de pago, ¿sí? En este caso también tenemos la carga consolidada. Cuando habíamos hablado del agente de carga internacional, este agente de carga internacional agrupa mercancías, por ejemplo, de un importador, pero también puede agrupar mercancías, ¿no?, de otro importador. Este agente de carga internacional agrupa esas mercancías de un puerto y las trae al Perú. Y acá la desconsolida, acá la separa, obviamente, ¿sí? Obviamente conjuntamente con el almacén, con el depósito temporal, para la entrega de la mercancía al consignatario, siempre y cuando tenga, obviamente, el levante autorizado por parte de la administración, ¿sí? Entonces es importante que la carga consolidada, debemos tener en cuenta ese concepto importante porque tú como importador vas a traer en un principio, por ejemplo, carga pequeña como para muestra y que es importante testear la mercancía antes de comprar grandes cantidades, ¿no? Es importante también, como ya hemos visto ya, el tema de los proveedores confiables, ¿sí? Entonces hay que revisar bastante bien esos casos, ¿sí? Otro concepto que habla también la Ley General de Aduanas, recuerda que acá vamos a ver conceptos importantes que habla del artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que indica que el aforo, como por ejemplo, es la facultad de la autoridad aduanera, es decir, de la administración de SUNAT, ¿no?, de verificar la naturaleza, por ejemplo, el origen, el estado, el valor de la mercancía, por ejemplo, obviamente, para la correcta tributación, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y también para la correcta determinación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como ya he vuelto a repetir, el tema de la tributación, del ad valorem, del IGB, del impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, que son tributos que se paga para el ingreso al territorio aduanero, obviamente, de las mercancías que tú quieres importar, ¿sí? Entonces, otro concepto. Vamos a retomar nuevamente el aforo. ¿Ya? ¿Sí? Porque estás trabado un ¿Ya? poco y estás Excelente, muy bien. 3, 2, 1. Otra vez, 3. 3, 2, 1, cuando quieras. Muy bien, otro elemento importante es el aforo. De acuerdo a la Ley General de Aduanas, al artículo 2, indica que el aforo es el reconocimiento que puede realizar, por ejemplo, la administración, la SUNAT, ¿sí? En este caso, la autoridad aduanera de la SUNAT tiene la facultad de revisar tu mercancía, ¿sí?, para revisar, por ejemplo, el tema del valor, la naturaleza, la clase, los bultos, por ejemplo, ¿no?, de tu mercancía que tú vas a importar. Entonces, la administración SUNAT sí puede realizar este aforo, ¿sí? En este caso lo pueden llamar como, digamos, como el reconocimiento físico, ¿no? También puede ser una inspección, por ejemplo, ¿no? Y también ante una fiscalización también la SUNAT tiene esta potestad de revisar tu mercancía, así sea una carga muy pequeña o así sea una carga de gran volumen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el otro punto que justo estamos hablando acá es el tema de reconocimiento físico. El reconocimiento físico consiste en verificar la mercancía, pero durante un control concurrente, ¿sí? Cuando tú haces tu numeración de tu DUA, ya sea de un despacho simplificado, ya sea de una DUA, por ejemplo, la administración, a la hora que uno paga la deuda tributaria aduanera, se tiene el control, por ejemplo, los 3 canales principales que son canal verde, naranja o rojo. Cuando sale canal rojo, la administración, ¿no?, y da potestad a un especialista de aduana para revisar tu mercancía.
Y él también, en este caso el especialista, como estamos viendo en esta imagen, hace la revisión en el depósito temporal, como por ejemplo, ¿sí? De igual manera, revisa la naturaleza, el origen, el estado de la mercancía, los valores y también el tema de la clasificación arancelaria, que es importantísimo. Entonces, tenemos también acá el reconocimiento físico. Ahora tenemos otro elemento, el reconocimiento previo. El reconocimiento previo es facultativo del importador. Si lo desea hacerlo, por ejemplo, lo realiza en el depósito temporal, pero se realiza antes de la destinación, antes de la numeración, porque ya si uno numera y ya tenemos el canal, por ejemplo, rojo, entonces vendría a ser un reconocimiento físico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces de un reconocimiento físico y de un reconocimiento previo? Es que un reconocimiento previo se realiza antes de la numeración de la DUA o de la declaración simplificada, ¿correcto? Entonces es importante que tú tengas en cuenta la diferencia entre estos elementos que estamos ahorita impartiéndoles a ustedes, ¿sí? Ahora tenemos la zona primaria, dice que es parte del territorio aduanero que comprende aeropuertos, puertos, terminales terrestres, centros de atención de frontera, obviamente, para el control también de las mercancías. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de una zona primaria, DP World, ¿no? Que está en el Muelle Sur, por ejemplo, también tenemos APM Terminals, que está en el Muelle Norte, ¿sí? Y es importante que tú tengas la diferencia entre una zona primaria y una zona secundaria. En este caso, la zona secundaria viene a ser, en este caso, los centros que están fuera de la zona primaria, ¿sí? En la zona primaria, en esta zona primaria tiene la potestad, la aduana, de revisar tu mercancía. Tenemos otro punto importante que es el levante de mercancías. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una DUA y en este caso tenemos un canal verde, ¿correcto? Este canal verde que tenemos acá, por ejemplo, dice acá levante autorizado. Este es un levante automático, como por ejemplo, una vez que tú has numerado conjuntamente con tu agente de aduana, él envía la transmisión de los datos de toda tu información comercial a la administración vía teledespacho. Entonces, la administración acepta la numeración y una vez cancelados los derechos, tú vas a tener un canal, ¿no?, de control. En este caso tenemos el canal verde y tiene levante autorizado, pero si sale canal rojo no sale como levante autorizado, sale como levante no autorizado. Y en este caso la administración lo que sigue es que la administración revisa tu mercancía para luego obviamente dar el levante autorizado si es que no tiene ninguna incidencia, ¿sí? Entonces es el acto por el cual la administración otorga obviamente la disposición de la mercancía a nosotros, ¿no?, como importadores, ¿correcto? Muy bien, y otro elemento importante para la gestión de la importación es saber si mi carga tiene alguna restricción. Por ejemplo, tendrá, restricción traer celulares, tendrá restricción traer iPads, walkie-talkies, GPS. Es importante que tú sepas, obviamente, si tu mercancía que tú quieres importar necesita de un registro sanitario, de un permiso, de una autorización. Porque si esta mercancía que ingresa, por ejemplo, y tú no has investigado si tiene una restricción, tú puedes tener multas, por ejemplo. Actualmente, la multa para traer, obviamente, una mercancía y obviamente la destinas con tu agente de aduana y no tiene el permiso es de una UIT, es decir, de 3.950 soles, de las cuales obviamente ya no sería una correcta gestión. Lo importante es que tú sepas estos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte de los elementos de la gestión de una importación, ¿sí? Entonces, hasta este punto hemos dado los principales elementos que tiene la gestión de una importación por consumo. Vamos al siguiente módulo, revisa obviamente todos los materiales que está en estas diapositivas y es importante, ¿no?, que hagamos el feedback para que tú puedas entender, ¿no?, los elementos de la gestión de importación de forma vivencial. Entonces, la idea es que con este curso tú ya comiences a importar, pero para eso debes entender, ¿no?, lo más importante de los elementos de la gestión de la importación.